Buen día, nosotras somos el grupo que vamos a presentar el derrame pleural trasudado. Las integrantes son Laura Madrid, Jimena Meléndez y Martina Villalobos. Como contenido de esta exposición vamos a tener una pequeña introducción, posteriormente seguiremos con los datos del paciente y la historia clínica. Después tendremos las radiografías correspondientes, la espirometría, el reporte de la gasometría y por último una pequeña discusión sobre cómo podemos aplicar la fisiopatología en este caso. El derrame pleural es una acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural. El líquido pleural es un líquido seroso que sirve para lubricar el roce entre la pleura parietal y la pleura visceral durante la respiración. Este líquido se acumula a un ritmo paralelo al que se absorbe, de tal forma que el sistema linfático lo reabsorbe y el balance entre las presiones hidrostáticas y oncóticas vasculares y pleurales van a definir su filtración hacia la cavidad pleural. Y cualquier alteración en alguno de sus componentes va a producir que se propicie un derrame pleural. En este caso, vamos a discutir los derrames pleurales transudativos. Los mecanismos principales que se les atribuye el desarrollo de un derrame pleural transudativo son los siguientes. Primero, vemos un aumento en la presión hidrostática capilar. Eso se manifiesta en condiciones como la insuficiencia renal crónica, donde hay una hipervolemia que aumenta la presión hidrostática capilar a nivel pulmonar, lo cual propicia la filtración según la ecuación de Starling. Esto mismo ocurre en la insuficiencia cardíaca, que usualmente se da por una falla del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia cardíaca vemos una congestión que se da a nivel pulmonar, lo cual también aumenta la presión hidrostática capilar pulmonar, aumentando la filtración hacia la cavidad pleural. El trasudado también se puede desarrollar por una proteinuria. Esto se da mucho en cuadros de hipoalbuminemia o síndrome nefrótico, en los cuales esta enfermedad de fondo produce una disminución en las proteínas a nivel capilar, y esto a nivel pulmonar va a aumentar la filtración, ya que el fluido no tiene tanta atracción al capilar porque hay una disminución de proteínas. Entonces se puede producir un derrame pleural. También podemos ver movilización de líquido hacia la cavidad pleural por un gradiente de presión. Eso lo podemos observar, por ejemplo, en pacientes con hidrotórax hepático, que es un paciente con cirrosis hepática, hipertensión portal, pero no sé si enfermedades cardiopulmonares, o en pacientes, en algunos casos, con diálisis peritoneal, donde en estos dos casos hay una comunicación pleuroperitoneal por el gradiente de presión que se produce entre el abdomen, que tiene una presión más positiva, y la cavidad pleural, que tiene una presión negativa. Por lo tanto, el derrame pleural transudativo no es una enfermedad primaria en sí, sino es un hallazgo secundario de otra patología sistémica. Y en los adultos, la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca, que es precisamente el caso que vamos a ver aquí presentado. También se puede mencionar que en el derrame pleural transudativo se da una limitación en la expansión pulmonar, lo cual se puede presentar como un patrón restrictivo en la espirometría. Además, en el paciente hay una hipoxemia y él sufre disnea, lo cual puede observarse y manifestarse como una hiperventilación. Con respecto a los datos de la paciente, tenemos que nuestra paciente se llama Angie, tiene 35 años, es femenina y no tiene antecedentes de tabaquismo ni enfermedades pulmonares conocidas. Reside en Punta Arenas y consulta por un cuadro de disnea progresiva de 2 semanas de evolución, que empeora incluso con mínimos esfuerzos. Además, refiere ortopnea, es decir, dificultad para respirar al estar acostada y sensación de pesadez torácica. Es muy importante destacar lo que no presenta. Angie niega fiebre, tos productiva o dolor torácico pleurítico. Estos síntomas ausentes permiten descartar en gran medida una infección pulmonar o una neumonía, lo cual nos orienta a que no se trata de un exudado. En la exploración física, la paciente presenta una presión arterial de 100/70, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, lo cual nos brinda que está taquicárdica, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, o sea, taquipneica, saturación de oxígeno de 88% y una temperatura de 36.8. En la auscultación encontramos disminución de la expansibilidad torácica en la base derecha y murmullo vesicular disminuido también en esa zona. Estos hallazgos son clásicos de un derrame, ya que el líquido en la cavidad desplaza el pulmón, limita su expansión y altera la transmisión normal del aire y los sonidos respiratorios.
En la radiografía de tórax tenemos que en la figura 1 podemos notar que en la base del pulmón derecho ya no se ve claro, aparece como una zona blanca o nublada. Esto se debe a que el líquido en la pleura está ocupando ese espacio y borra la silueta normal del pulmón. Posteriormente, en la figura 2, en decúbito lateral, se confirma de que se trata de un líquido libre, ya que cambia de posición con la gravedad. Adicionalmente, se observa cardiomegalia, un hallazgo muy relevante porque orienta hacia una insuficiencia cardíaca congestiva como causa primaria de este derrame. Con respecto a la espirometría, tenemos valores que corresponden a un patrón restrictivo puro, ya que la capacidad vital forzada está en el 59% del valor predicho, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo 59% y relación FEP1 y capacidad vital forzada alta. La explicación es que el líquido acumulado en la pleura comprime el pulmón y le impide expandirse adecuadamente, reduciendo la capacidad vital. Los volúmenes pulmonares están disminuidos, pero la relación entre ellos sigue conservada. La gasometría arterial. La gasometría de referencia muestra los siguientes valores: pH de 7.47, lo que corresponde a una alcalosis leve, una presión de dióxido de carbono de 32 milímetros de mercurio, lo cual está relativamente bajo, una PA de oxígeno de 58 milímetros de mercurio, lo cual confirma la hipoxemia, y bicarbonato de 23, lo cual está normal. Su saturación de oxígeno seguía en 88%. Y existe una hipoxemia moderada, consecuencia de que el líquido pleural reduce la ventilación alveolar y la superficie de intercambio, generando un tipo de shunt fisiológico. El organismo responde con hiperventilación, lo que hace que se elimine más dióxido de carbono de lo normal, lo cual esto explica la alcalosis respiratoria leve. Ahora bien, si hablamos de hacer una toracocentesis en un caso hipotético, tenemos que aquí entran los criterios de Light. En este caso no se realizó la toracocentesis, pero es importante mencionar qué hallazgos esperaríamos encontrar si se hubiera hecho. En un derrame pleural transudativo como el de Angie, el líquido obtenido sería claro y ceroso, con apariencia limpia, con bajo contenido de proteínas, lo que refleja que no existe inflamación como tal, y sin presencia de células inflamatorias, como dijimos anteriormente, o bacterias. En resumen, una toracocentesis en Angie confirmaría un trasudado, reforzando el diagnóstico de que el líquido acumulado en la pleura se debe a un problema de origen sistémico, en este caso, lo que tenemos como la insuficiencia cardíaca congestiva. Como se ha mencionado anteriormente, el trasudado es un hallazgo secundario a una enfermedad sistémica, por lo tanto se debe tratar esta para poder dar tratamiento para el derrame pleural transudativo. De esta forma, si el motivo de la insuficiencia cardíaca es, por ejemplo, una disfunción valvular, esta se puede tratar con corrección quirúrgica. En el caso que esto no se ha recomendado, en el caso del paciente dado, se puede tratar más bien la congestión que está dada por la insuficiencia cardíaca, ya que esta congestión es lo que está aumentando la presión hidrostática capilar a nivel pulmonar y lo que está ocasionando que se filtre líquido hacia la cavidad pleural. Así, el tratamiento recomendado es el uso de diuréticos durante 2 semanas, tiempo en el cual es suficiente para que disminuya la volemia y por ende disminuya la presión hidrostática capilar pulmonar que estaba propiciando el derrame pleural y por ello resuelva este derrame. El uso de diuréticos es el más recomendado, sin embargo, si se quiere optar por un diferente tratamiento, se pueden utilizar beta bloqueadores. Los beta bloqueadores actúan al disminuir la frecuencia cardíaca y al disminuir la liberación de renina. Eso es importante porque en insuficiencia cardíaca aumenta la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual una disminución en la renina lleva a una disminución en la catalización de angiotensinógeno, angiotensina 1, que a largo plazo lleva a una disminución en la volemia, ya que hay una disminución en la secreción de aldosterona. De esta misma forma, también se puede usar el tratamiento de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, porque esta enzima, al ser inhibida, va a disminuir la catalización de angiotensina 1, angiotensina 2
angiotensina siendo la responsable de la secreción de aldosterona o parte de la secreción de aldosterona que lleva a un aumento de la volemia. Entonces una disminución de aldosterona, disminuimos la volemia, que lleva a una disminución en la presión hidrostática capilar a nivel pulmonar que estaba causando la filtración hacia la cavidad pleural. Entonces de este modo se puede resolver el derrame pleural. Ok, sobre la aplicación de la fisiopatología en el caso de nuestra paciente, como primer punto para la formación del derrame, sabemos que todo esto se originó de una insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que va a pasar en este caso es que cuando el corazón bombee, específicamente el ventrículo izquierdo, bombee pero no tenga esta capacidad tan eficiente de hacerlo, se va a empezar a acumular la sangre de manera retrógrada. Cuando se acumule de manera retrógrada, aumenta la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Eso va a hacer que se filtre este plasma de los capilares pulmonares, se filtre hacia el espacio pleural, pero no va a haber ningún daño de la pleura así intrínseco ni signos de inflamación. Entonces este líquido que se filtra va a ser, como bien dije, un ultrafiltrado que va a ser como un líquido seroso con bajo contenido celular y proteico. Y este líquido que se va acumulando en la cavidad pleural, el efecto que va a ejercer es que va a comprimir al pulmón derecho de nuestra paciente y eso va a limitar la expansión del pulmón en cada inspiración. Entonces esto es lo que se representa en esta espirometría como un patrón restrictivo. Por eso mismo es que no se ve afectada la relación o la proporción entre FEV1 y FVC. También si lo miramos a grosso modo, pasa que no es un daño intrínseco a la vía aérea en sí o a la pleura, sino que es solamente un desequilibrio en las fuerzas de Starling en los capilares pulmonares que llevan a este ultrafiltrado que llega a comprimir el pulmón. Otro punto importante en este caso sería la alteración en el intercambio gaseoso. Lo que va a pasar es que la presencia de este líquido en la pleura va, aparte de reducir la expansión pulmonar en inspiración, también va a disminuir la ventilación alveolar y la superficie disponible para el intercambio gaseoso. Entonces, menos oxígeno va a estar pasando a la sangre y eso se va a traducir en una hipoxemia. Esa hipoxemia es lo que muestran los resultados de la gasometría con una presión de oxígeno de 58 milímetros de mercurio. Y esta falta de oxígeno el cuerpo la intenta compensar con una hiperventilación. Entonces esta hiperventilación lo que va a llevar es a eliminar más CO2 de lo normal. Entonces va a haber una disminución de este CO2 en sangre, lo que va a provocar una alcalosis respiratoria leve, que también queda registrada en la gasometría. Luego, tocando algunos puntos del diagnóstico, para este caso, en la radiografía podíamos observar que había un desplazamiento del líquido pleural en decúbito, lo que va a confirmar la presencia de un derrame libre. Un criterio diagnóstico clave para poder diferenciar el trasudado, para poder ya diagnosticarlo como tal, va a ser diferenciarlo del exudado. El trasudado, como ya bien veníamos diciendo, va a ser un líquido claro, un líquido transparente que va a tener un muy bajo contenido proteico y no debería tener infiltradas células inflamatorias. Entonces esto más que nada va a estar reflejando alteraciones sistémicas, como lo sería en este caso la insuficiencia cardíaca congestiva, o en otros casos, por ejemplo, el síndrome nefrótico o la cirrosis, que se vería ya en un hidrotórax hepático. Esto al final, como bien estoy diciendo, más que nada está reflejando un problema en la dinámica de las presiones, no una agresión directa a la pleura, como lo sería en el caso del exudado, que ese sí estaría representando un daño directo o inflamación o infección de la pleura. Que en este caso el líquido va a ser turbio, puede ser algo sanguinolento y también va a tener un alto contenido proteico y de células inflamatorias infiltradas, lo que va a, nuevamente diciendo, reflejar signos de daño o irritación en la pleura. Bueno, y para concluir, lo que tenemos en el caso de Angie corresponde a un derrame pleural transudativo derecho, que va a ser secundario o va a ser una manifestación secundaria, mejor dicho, a una insuficiencia cardíaca congestiva. Todo esto lo vamos a estar confirmando con diferentes elementos que vimos a lo largo del caso. Por ejemplo, que en la clínica se mostraba disnea progresiva y ortopnea, que son claros signos de congestión. También en la radiografía podíamos observar este derrame pleural que era acompañado del signo de cardiomegalia, que es una pista esencial para poder sospechar de insuficiencia cardíaca. Por otro lado, también teníamos que en la espirometría se evidenciaba el patrón restrictivo, ya explicado en la sección de fisiopatología, y en la gasometría arterial veíamos
signos de hipoxemia con alcalosis respiratoria leve como consecuencia de esta acumulación de líquido. Y también finalmente en los criterios de diagnóstico o de análisis pleural veíamos que era compatible con un trasudado. O sea, con todo esto queremos decir que el caso de Angie va a ejemplificar cómo es que un hallazgo tan localizado en los pulmones en realidad está reflejando un problema sistémico ya a fondo, y que el tratamiento no se va a centrar solamente en drenar el líquido, sino que en controlar la insuficiencia cardíaca en este caso que lo está generando. Muchas gracias.